Siempre en nuestro programa con la sección de infografías y números. Y aunque es reiterativo, pues seguiré repitiéndolo. Una infografía vale más que 2000 palabras. Vean, por el mismo precio. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, un número vale más que 1000 palabras, por lo tanto una infografía, que es imagen y número, vale más que 2000 palabras. Vamos con nuestra primera infografía. Vamos a hablar del tema de inversión. En estos días ha habido noticias de que la inversión privada ha caído en el Perú. ¿Qué está pasando con el tema de inversión? Es un tema fundamental relacionado al empleo, al crecimiento económico, a la estabilidad jurídica, económica, etc. Veamos primero qué está pasando con la inversión extranjera. A ver, en este programa hemos hablado muchas veces sobre el tema de la inversión china, el capitalismo chino, un tema que no preocupa a unos, preocupa mucho a otros, en fin. Sin embargo, en este ranking de inversión extranjera por país, inversión extranjera directa por país, vemos que China está en el 8º lugar con 1.108 millones de dólares de inversión el año pasado. Tal vez un poco más del 4% de la inversión de los 10 países que más inversión tienen en el Perú. Claro, sabemos que hay inversión china muy fuerte con el tema de las Bambas, con el tema de Luz del Sur, con el tema del megapuerto de Chancay, ¿no? Pero el año pasado ha sido poco más del 4% de los 10 países que más inversión han tenido en Perú. Los dos primeros lugares son del Reino Unido y de España. El Reino Unido con 5.500 millones de dólares, voy a redondear, y España con 5.200 millones de dólares. Una explicación del Reino Unido, porque a muchos se extraña que el Reino Unido esté en primer lugar, ¿no? Es que muchas inversiones de Australia, que es un país muy minero y que tiene inversiones mineras en Perú, y las inversiones mineras son las más fuertes en nuestro país, vienen por la vía de la Bolsa de Valores de Londres, que es una bolsa muy dinámica y una de las más fuertes del mundo. Luego viene claro, y eso explica, como decía, que sea tan fuerte la inversión del Reino Unido. Luego viene España con 5.200 millones de dólares. Como sabemos, hay empresas muy emblemáticas en Perú desde el inicio de esa etapa privatizadora que comienza a inicios de la década de los años 90, ya hace 30 años, con Telefónica, que compró Entel y Compañía Peruana de Teléfonos, un paquete de acciones muy grande, con lo cual se dio esa primera gran privatización. Luego vemos bancos españoles, constructoras españoles, empresas españoles de distintos sectores. La inversión chilena está en tercer lugar, encima de la inversión de los Estados Unidos en Perú, con 3.583 millones de dólares. Igual también vemos casos muy emblemáticos de empresas chilenas en Perú, ¿no? Sobre todo cuando vemos empresas vinculadas a consumo masivo, que tienen una relación muy directa con el consumidor final, como farmacias, supermercados, tiendas por departamento, etc. Luego viene la inversión de Países Bajos, Colombia, Brasil, China, Canadá y Panamá. La siguiente infografía nos muestra la inversión extranjera por sector. Obviamente es la minería la que está en primer lugar con prácticamente 7.000 millones de dólares. Sigue el rubro de finanzas con 6.600 millones de dólares. Comunicaciones, telecomunicaciones con 5.521 millones de dólares. Sabemos que el acceso a Internet ha crecido muchísimo después de la pandemia en el país, que está en 73% el promedio nacional, y que las zonas rurales, que tenían mucha desventaja en acceso a Internet, ya están en el 45%, pero ha dado un buen salto en lo que es acceso al mundo de Internet en telecomunicaciones, energía, industria, y figuran en la infografía los otros sectores. La tercera infografía muestra la inversión privada. La inversión privada por año, desde el año 2016 hasta el año 2022. Vean que hay una caída, obviamente, el año 2020 por efecto de la pandemia, y hay una rápida recuperación. En muchos sectores de economía peruana se recuperan muy rápidamente después de la pandemia, el PBI, etcétera, ¿no? En distintos indicadores se nota esta recuperación. Y luego vemos la inversión privada en la siguiente infografía
por trimestre. Y acá viene una primera señal de alerta. Vean, del primer semestre del 2021, ya con la recuperación del año más crítico de la pandemia, el 2020, al cuarto trimestre del 2022 hay un promedio muy estable de 27, 28, 29 mil millones de soles de inversión por trimestre, pero el primer trimestre de este año no llega a 25 mil millones de soles. Eso es una caída de más o menos el 15%, eso es una primera señal de alerta. Luego vamos a ver que la inversión pública también cae en este trimestre, y en este trimestre, que es el primero de este año, también cae el PBI, que viene cayendo desde inicios del año pasado, que tuvo un promedio de 2,8%, pero al inicio del año pasado fue 3,8%, luego eso fue cayendo y el primer trimestre de este año llega a menos 0,4%, el crecimiento es negativo, ¿no? Por estas cosas raras de los economistas, es un crecimiento negativo. Y también tenemos que ha salido la noticia que ha habido 2 a 3 puntos porcentuales de crecimiento de la pobreza, ¿no? Entonces, este primer trimestre no ha sido bueno para el país, se nota en el cuadro de inversión privada trimestral. Y el último cuadro muestra fotografía la inversión pública trimestral, donde también vemos la caída fuerte, ¿no? El último trimestre del año pasado, la inversión pública fue de 10.500 millones de soles y este primer trimestre no llegó a 4.000 millones de soles. Entonces es una situación bastante dramática, ¿no? Están coincidiendo todos los indicadores en este primer trimestre, luego que habíamos mostrado cómo del año 2020 al 2022 las exportaciones habían crecido un 50% a pesar del virus COVID, del virus Castillo y de todos los virus habidos y por haber, ¿no? Pero este primer trimestre es alarmante. Asumimos que buena parte de este efecto negativo del primer trimestre es por los desórdenes, por el caos, por la subversión, por el terrorismo, ¿no? Y una vez que se está conteniendo esto, esperamos una recuperación en los próximos trimestres para no tener que lamentar una etapa muy negativa en el futuro que afecte más el empleo y que podamos caer en recesión. Esa es la situación de la inversión en el Perú, en estos pincelazos grandes, a grandes rasgos que damos en esta sección.